Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts de El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general y a la agencia de Detectives Privados Siglo XXI, El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general. Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, Agencia de Detectives Siglo XXI. Y listos ya, amigos míos, abordaremos la situación naval militar en la guerra ruso-japonesa entre Japón y Rusia. Listos ya, vamos allá y empezamos. A todos nuestros amigos legales y no legales, históricos y no históricos, y a los programas de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general, y a la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general, amigos míos, Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, Agencia de Detectives Siglo XXI, vemos que la situación naval de Japón y Rusia radicaba en lo siguiente. Por un lado, Japón principalmente ya tenía una serie de bases dentro del Mar Amarillo. ¿Y qué queremos decir con esto, amigos míos? Que eran una gran potencia militar y naval, ya que si tú te metías con ellos, sencillamente buscabas la aniquilación de tu país. Entonces, amigos míos, principalmente Rusia no tenía muchas habilidades navales y militares porque Japón los superaba en número. Pero principalmente, amigos míos, hay que entender que Japón era la potencia naval más fuerte de todo el mundo. Y Rusia principalmente en ese tiempo todavía no lo era. Entonces, amigos míos, vemos principalmente que Japón tenía varias bases navales y militares dentro del Mar Amarillo, mientras que Rusia solamente tenía dos bases desubicadas del territorio de Japón que estaba ubicado en el Mar Amarillo, que son principalmente Port Arthur y Vladivostok, de las cuales ya habíamos hablado anteriormente, ya que fueron dos bases militares que China le había otorgado a Rusia y que principalmente necesitaban esas bases para atacar a la habilidad naval y militar de Japón. Pero como Rusia tenía varias habilidades navales totalmente deficientes e inadecuadas para combatir a Japón, se hace una autocorrección, para combatir a Japón, amigos míos, nos damos cuenta que Japón ya tenía hasta 1 trillón de varias habilidades navales y militares, porque en ese tiempo ya Japón era considerada una gran potencia naval y militar. Pero, amigos míos, Rusia cometió el grave error de aliarse con los chinos para tener las bases de Port Arthur y de Vladivostok. Entonces, aquí vemos una cosa, amigos míos. Japón era más fuerte navalmente, militarmente y sobre todas las cosas la nación más poderosa de todo el mundo. Y Rusia era una nación bastante débil al poderío naval y militar de Japón. Pero aquí vemos lo siguiente, amigos míos. Hay que tener en cuenta que para a principios y finales del año de 1904, Japón contaba con las siguientes habilidades militares y navales y a su vez también
con naves navales y militares que mencionaremos a continuación y que son las siguientes: acorazados pre-Dreadnought y Dreadnought Fuji, Shikishima, Kasuga, Nishin, Asahi y Mikasa. Los cruceros acorazados que tenía eran Asama, Izumo, Azuma, Yakumo, Iwate y el Tokiwa. Los cruceros protegidos eran los siguientes: Izumi, Naniwa, Chiyoda, Matsushina, Akitsushima, Yoshino, Suma, Takasago, Chitose, Tsushima, Nitaka, Kasagi, Hashidate, Itsukushima y Otowa. Y los cruceros desprotegidos que tenía Japón eran los siguientes: Tsukushi, Takao, Yaeyama, Tatsuta, Miyako y Chihaya. Y los destructores eran Ikazuchi, Murakumo, Akatsuki, Shirakumo, Harusame y Asakase. Y los barcos torpederos eran los siguientes: Kotaka, Hayabusa y Chidori. Y los cañoneros fueron Bango, Maya, Oshima, Epsilon, Luta, Uji, Heian. Y principalmente, amigos míos, vemos que uno de los principales acorazados más poderosos de toda la historia naval y militar de Japón, amigos míos, era principalmente el Mikasa. ¿Y por qué el Mikasa? Porque era el buque de guerra más avanzado en toda la historia naval y militar, de toda la historia naval y militar, y en toda la historia del Japón imperial de aquellas épocas y de aquellos años. Pero principalmente, amigos míos, nos damos cuenta que a partir del año de 1902, este buque había sido entregado por el ejército británico y de Gran Bretaña desde Vickers Shipyard al Japón naval y militar. Entonces, ¿qué pasa aquí, amigos míos? Este buque de guerra fue entregado desde Gran Bretaña, Reino Unido, y principalmente fue trasladado de Gran Bretaña y Reino Unido hasta Japón. Y principalmente el Chitose, que fue también un barco construido, un gran buque de guerra y una gran nave naval militar desde San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense, amigos míos, estos dos buques militares de guerra fueron creados en Gran Bretaña, Reino Unido y en Estados Unidos de Norteamérica, ya que todas estas unidades se las entregaron para que estuvieran al mando, tanto naval y militar, del almirante Heihachiro Togo. Entonces Japón sabía perfectamente que tenía que aliarse con potencias extranjeras para poder ganar una posible guerra en contra de Rusia. Y no solamente eso, amigos míos, sino que también la situación naval de Rusia al comienzo de la guerra, les decimos en este momento que se van a sorprender con estos datos. ¿Por qué, amigos míos? Era totalmente diferente y tenía otras circunstancias de la vida totalmente diferentes que diferían con la realidad del Japón naval y militar, amigos míos. ¿Por qué, amigos míos? En primer lugar, el adiestramiento del ejército imperial ruso era bastante deficiente. Eso es en primer lugar. La actividad militar y naval era totalmente deficiente. Los oficiales militares eran deficientes. Todo ya era deficiente en la Rusia imperial de los zares. Y principalmente esto provocó que al tener una política militar deficiente, un ejército deficiente y unos gobernantes deficientes, Rusia ya estaba cavando su propia tumba por tener una industria militar y naval bastante deficiente.
Ahora bien, todas estas unidades navales y militares se dividían en más de 1 trillón de divisiones y unidades militares que ya mencionaremos a continuación. 1. La de Extremo Oriente, que estaba concentrada en Port Arthur, y una pequeña división en Vladivostok, todas al mando del general Alexei Kuropatkin. La del Mar Báltico, la del Mar Negro. Ahora bien, también había unidades rusas que componían la flota del Extremo Oriente. ¿Y cuáles eran esas unidades navales y militares que componían la flota del Extremo Oriente al comienzo de esta guerra entre Japón y Rusia? Se los mencionaremos a continuación. 1. 7 acorazados: Petropavlovsk, Povieda, Poltava, Retvizan, Peresviet, Cesarevich, Sebastopol. Los 4 cruceros acorazados eran Bayan, Rosia, Gromovoy, Rurik, y estos 3 últimos estaban en Vladivostok. Los 7 cruceros protegidos eran Askolt, Bogatir en Vladivostok, Diana Pallada, Novik, Bariak en Chemulpo, Boyarin, y 25 cazatorpederos. Y a su vez también las unidades acorazadas navales y militares que conformaban parte del Mar Báltico eran las siguientes: 5 acorazados en construcción: Soburov, Borodino, Imperator Alexander III, Oriol, Slava. 4 acorazados en servicio: Sisoy, Veliki, Navarin, Imperator Alexander II, Imperator Nicolai I. 8 acorazados costeros, 6 cruceros acorazados, 9 cruceros protegidos, 200 cazatorpederos y torpederos, 14 cañoneros y 12 submarinos. Entonces vemos que la diferencia naval y militar entre Japón y el Imperio Ruso era bastante grande, porque Japón tenía disciplina y tenía una gran industria naval y militar y una gran política militar totalmente eficiente, mientras que Rusia no la tenía, y eso fue su condena a que perdiera la guerra ruso-japonesa entre el Imperio Ruso y Japón. Ahora bien, ¿en qué consistió la debilidad militar rusa y planes de defensa? Aquí, amigos míos, les decimos que Rusia estaba obligada a tener una ofensiva en contra de las tropas navales y militares de Japón. Pero principalmente, amigos míos, vemos una gran diferencia de hombres. ¿Por qué, amigos míos? Porque el ejército ruso se componía de 100,000 soldados, mientras que en Japón a finales de 1901, ya iniciado el siglo XX, contaban con apenas 60,000 pesos. Entonces, ¿qué equivale más a que se gane una guerra? ¿La cantidad o la estrategia militar? Aquí Rusia entendió mal las cosas. Pensó que la cantidad era buena para aniquilar al imperio japonés, pero no. Japón utilizó más la estrategia independientemente de cuántos hombres tuviera en el campo de batalla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno de los principales errores de Rusia fue pedir refuerzos a Siberia, en donde estos refuerzos se tardarían en llegar entre nada más y nada menos, amigos míos, que de 5 a 7 meses a llegar a Manchuria, por lo que el aumento de las fuerzas militares, navales y principalmente militares, y de parte del propio imperio zar, dependía principalmente de los ferrocarriles. ¿Y qué tenemos con esto, amigos míos? Que se debían de trasladar de un lado a otro de una manera rápida, expedita y sobre todo rápida desde Europa. Pero principalmente, ¿qué fue lo que pasó aquí, amigos míos? ¿Qué fue lo que pasó aquí, amigos míos? Que principalmente desde los tramos... Aquí, amigos míos, se los vamos a aclarar de la siguiente manera. Aquí precisamente ya en el siglo XX ya se estaba poniendo de manifiesto el uso de los ferrocarriles. Pero con todo lo que ya les dijimos anteriormente, amigos míos,
les decimos que principalmente el uso del ferrocarril ya se estaba utilizando una vez entrado el siglo XX, para que el ejército de Rusia y los soldados rusos del Imperio Ruso se trasladaran de un lugar a otro, tenían que utilizar ferrocarriles y principalmente se iban a tardar en llegar al campo de batalla entre 6, 7 y hasta 10 meses, lo cual era una gran ventaja para el ejército naval y militar de Japón. Entonces, amigos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que principalmente, si nos damos cuenta que desde el tramo oriental transiberiano y el ferrocarril del sur de Manchuria, ¿qué era lo que ocasionó la derrota de Rusia, que perdiera la batalla entre el imperio japonés y el imperio ruso? Que para transportar convoyes y también se hace una autocorrección, que para transportar convoyes y principalmente instrumentos de guerra como los buques navales y militares y tanques militares y toda la armería naval y militar del ejército ruso, principalmente nada más admitían entre 6, 8 y 10 convoyes diarios para que se pudieran transportar de un lugar a otro. Y principalmente, amigos míos, aquí tenemos otra deficiencia del ejército ruso en aquellas épocas. El ejército ruso requería unos 90 convoyes navales y militares y tanques y demás cuestiones navales y militares para poder entrar en acción y a su vez también combatir y competir contra el imperio japonés. Y principalmente como Rusia, el imperio ruso, era bastante débil y principalmente como tenían una política naval y militar totalmente deficiente, entonces, amigos míos, vemos que la Escuadra del Pacífico, que era principalmente una división naval y militar del imperio ruso de parte de los zares, se dieron cuenta que desembarcar en Japón era la peor idea que podían tener en sus vidas, ya que principalmente el principal objetivo y meta de Rusia era principalmente evitar que las tropas japonesas desembarcaran en las costas manchúes, en Manchuria y en la Corea Occidental. Pero ¿qué pasaba después? Y que los rusos creyeron tontamente que los japoneses podían desembarcar en la costa coreana occidental. ¿Para qué? Para poder forzarlos y obligarlos a atravesar la península, que es principalmente la península al sur de Manchuria, y que a su vez también los hicieran rendirse en ese momento, para que, amigos míos, para poder aniquilar, exterminar y a su vez también matar sus líneas de abastecimiento, insumos y recursos desde la base de Rusia en Vladivostok, que pusieron, como ya habíamos comentado, amigos míos, sus dos bases en Port Arthur y en Vladivostok. Entonces, ya con todo esto que les decimos, amigos míos, desde esa base en Vladivostok, vemos que Rusia se confió bastante para evitar que los 4 cruceros estuvieran en ese puerto. A lo que queremos llegar, amigos míos, y para que nos entiendan más, Rusia quería que el imperio japonés no desembarcara en Manchuria, ni a su vez tampoco en la base de Port Arthur y tampoco en la base, amigos míos, de Rusia en Vladivostok, porque si no sería la derrota más humillante al ejército ruso del imperio zarista, la Rusia de los zares. Por eso, principalmente, el principal objetivo era que los japoneses desembarcaran en la costa oriental coreana para forzarlos a atravesar la península del sur de Manchuria
y que a su vez los rusos pudieran hostigar, aniquilar, matar y asesinar y exterminar sus recursos de abastecimiento y demás recursos materiales y naturales. Esto también incluía comidas y víveres en la base de Vladivostok. ¿Para qué, amigos míos? Para que 4 cruceros pudieran matar y asesinar y exterminar a las tropas del Imperio japonés y al propio Imperio japonés. Y de esta manera Rusia pensaba ganarle la guerra ruso-japonesa al Imperio japonés. Pero ya sabemos qué pasó después, y eso será un tema para otro podcast. Por lo que, amigos míos, en una próxima vez abordaremos ya las campañas del año de 1904, que es desde el ataque a Port Arthur hasta, amigos míos, hasta la batalla del río Sajó. Entonces, amigos míos, en conclusión, Rusia cometió un grave error al ignorar el avance más grande de toda la historia naval y militar de Japón. ¿Y cuál fue principal su error? Subestimarlos, tanto políticamente, económicamente, militarmente y socialmente. Y a su vez también por desestimar y subestimar su disciplina y su eficiencia naval y militar. Mientras que Rusia tuvo que cargar con la triste derrota de no tener un gran ejército y una gran industria naval y militar fuertes, y a su vez también poderosas y ultrapoderosas y máximamente poderosas, como lo hizo Japón en su momento. Por lo cual, y principalmente, ya lo veremos más adelante, Japón tenía todas las de ganar en esta batalla. Y principalmente eso lo abordaremos en las 2 campañas de 1904 y 1905. Tristemente, aquí aprendemos otra lección. Nunca subestimes a tu enemigo, ya que puede ser tu perdición. Y eso es lo que hizo Rusia contra Japón. Pero Japón nunca lo hizo contra Rusia porque sabía perfectamente que ellos estaban debilitados tanto navalmente y militarmente. Entonces, amigos míos, les queremos decir lo siguiente. ¿Qué piensan acerca de todo esto? Nos podrán dejar su correo electrónico y mensaje de WhatsApp y Telegram al 5544517973 y a su vez también al correo electrónico elamparista2003@gmail.com y el mundo de la historia en general @gmail.com. Atentamente, las revistas judiciales del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, y la agencia de detectives privados siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, y la agencia de detectives siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general.